audioescuelasabática.com. Lunes 12 de agosto. La declaración de misión de Jesús. No sabemos si era la lectura asignada para el día o si Jesús buscó intencionalmente estos versículos. Isaías capítulo 61 versos 1 y 2 en el rollo que se le dio para leer. Pero no fue coincidencia que esos fueran el texto de su primer sermón público. Tampoco es coincidencia que la historia del breve sermón de Jesús, en Lucas capítulo 4 versos 16 al 21, inicie el registro de Lucas sobre el ministerio público de Jesús. Comillas, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas capítulo 4 verso 21. Pareciera que Jesús retomó la melodía del cántico de María de un reino al revés y comenzó a ponerlo en práctica en su ministerio. Jesús, entre paréntesis, y Lucas en su narración, cierre de paréntesis, utilizó la profecía de Isaías para explicar lo que él mismo estaba haciendo y haría, pero también era otra forma de expresar lo que María había descrito 30 años antes. El énfasis especial está puesto en los pobres, los que sufren y los oprimidos, que son los destinatarios de las buenas nuevas que Jesús traía. Jesús adoptó estos versículos de Isaías 61 como su declaración de misión. Su misión y su ministerio debían ser espirituales y prácticos, y él demostraría que lo espiritual y lo práctico no están tan distantes entre sí como a veces suponemos. Para Jesús y sus discípulos, cuidar a la gente en el aspecto físico y práctico era al menos una parte de su preocupación por el estado espiritual. Compara Lucas capítulo 4 versos 16 al 21 con el capítulo 7 versos 18 al 23. ¿Por qué crees que Jesús respondió de esta manera? ¿De qué forma responderías a preguntas similares sobre la divinidad de Jesús y su condición como Mesías? Lucas capítulo 4 versos 16 al 21. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas capítulo 7 versos 18 al 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando Jesús envió a los discípulos, la comisión que les dio también concordaba con esta misión. Si bien debían anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, Mateo capítulo 10 verso 7, las instrucciones adicionales de Jesús a sus discípulos fueron:
comillas, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo capítulo 10, verso 8. La misión de los discípulos que realizaban en nombre de Jesús era reflejar y promulgar los valores y los principios del ministerio de Jesús y su reino, al que la gente era invitada. Los discípulos también se unieron a Jesús en su misión de exaltar a los últimos, los más pequeños y los más perdidos. ¿Cómo equilibramos esta obra con el mensaje decisivo de predicar el mensaje de los tres ángeles a un mundo perdido? ¿Por qué todo lo que hacemos debe estar relacionado de una manera u otra con la proclamación de la verdad presente?